por Hoy Málaga. Isabel Ladrón de Guevara. Programa especial Hoy por Hoy sobre el patrimonio histórico de Málaga. Estamos en directo en pleno centro de Málaga, al lado de la Plaza de la Constitución, en la sede del Ateneo de Málaga. Ya lo anunciábamos también en la primera hora del programa, un edificio que tiene mucha historia. Y voy a saludar a nuestros invitados en la tertulia que vamos a mantener durante los próximos minutos, y también continuaremos haciendo un recorrido por Málaga para conocer a pie de calle el estado de algunos edificios emblemáticos. Saludamos a Antón Ozomec, es geógrafo y autor del blog Edificios. Antón, buenas tardes. Buenas tardes, Isabel. Salvador Jiménez, de la Asociación Cultural CEGRI, una asociación que fomenta, divulga, cuida y promociona también el patrimonio histórico de Málaga. Bienvenido, Salvador. Encantado. Francisco Sarabia, el presidente del Colegio de Arquitectos de Málaga. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias. Después de lo que hemos escuchado en los últimos minutos, e incluso antes empezaba la tertulia, antes de que estuviéramos en el aire, ¿os parece que Málaga está perdiendo su identidad? Hombre, yo creo que es un pronunciamiento demasiado brusco y drástico. Es cierto que cada vez que se produce un, entre comillas, fallecimiento, ¿no?, o la desaparición de un edificio, tenemos que sentir cierto pesar, pero yo creo que, aunque eso sea cierto, también tenemos que reconocer que últimamente se han recuperado bastante identidad. La Málaga de hace 20 años tenía bastante menos identidad de la que tiene ahora. Ello no quita que tendremos que trabajar por nuestro patrimonio, intentar conservarlo y mantenerlo, por supuesto que sí. Antón. Identidad, en términos generales, prefiero hablar de una pérdida de identidad del patrimonio arquitectónico, eso sin la menor duda. Y además hay unas cifras, no unas opiniones, unos datos que no se pueden contestar porque hay pruebas, fotografías aéreas, fichas catastrales, expedientes de licencia de obra que demuestran que 1 de cada 2 edificios del centro histórico de Málaga, de la almendra histórica, ha sido demolido en las últimas décadas. En concreto, desde el año 2000, 1 de cada 4. Evidentemente, eso no es una protección del patrimonio histórico, es una pérdida de ese patrimonio histórico y, por lo tanto, de esa identidad, de esa esencia arquitectónica del centro histórico de Málaga. Vamos a escuchar también a Salvador. ¿Qué opina de esto? Yo más que pérdida de identidad, pienso que es una pérdida de parte de la memoria histórica de la ciudad. Sobre todo porque antes hablábamos fuera de micro del patrimonio tangible y el intangible. El intangible es tan importante como el tangible. Se han producido episodios muy recientes de ese patrimonio que hemos perdido. Y bueno, sobre todo cuando hay algunos que se lanzan así a hablar, que son los que más saben de esto de patrimonio, como por ejemplo con el caso de la Mundial, que ha pasado que la gente no ha valorado suficientemente la importancia de ese edificio. Ahora nos lamentamos todos, pero yo creo que nuestros políticos tienen que estar mejor asesorados, porque pagamos unos asesores que no asesoran, y sobre todo así nos va con Villamaya, nos va con, bueno, ahora hablaremos seguramente si da tiempo de Alcazaba, de Gibralfaro, de 1000 lugares, ¿no? Uh-huh. Bueno, la verdad es que el domingo incluso hubo muchas personas, ¿no?, que se acercaron a la Mundial, incluso montaban guardia, ¿no?, antes de que empezaran las máquinas a trabajar, Antón. Sí, esto hay que dejarlo documentado, es lo único que nos queda. Hemos perdido esa batalla, una batalla en la que hemos aprendido muchas cosas, hemos tenido cosas muy positivas. La desolación de haber perdido el edificio, y más allá del edificio es lo que viene, porque insistimos que lo que viene no se ajusta al centro histórico de Málaga protegido. Se nos viene encima un cubo de 50 metros de altura por 40 metros de lado, el doble completamente de lo que hasta ahora estaba permitido en la zona. Entonces estuvimos allí documentando, porque es lo que nos queda a los defensores, que no tenemos recursos económicos para luchar contra empresas hoteleras millonarias ni contra administraciones públicas con gigantescos servicios jurídicos pagados con nuestros propios impuestos, es documentar, para que al menos en el futuro quede un testimonio de qué pasó, cómo pasó y quiénes fueron responsables de haber perdido esa identidad arquitectónica en el centro histórico de la ciudad, que nuestros descendientes no nos van a perdonar. Bueno, de hecho, pues esa zona, la de Espartero, dará un gran cambio cuando ya se construya el hotel de Rafael Moneo. Evidentemente, a mí, por la parte que me toca y los intereses que tengo que defender, estando de acuerdo, por supuesto, con Antón, yo creo que hay que ver la parte positiva. Y la parte positiva es que esa zona que estaba muy degradada va a sufrir o va a disfrutar de una revalorización y una puesta en valor, de una mejora de todo el entorno
Hay que recordar simplemente, yo lo quiero poner sobre la mesa, que la almendra no es resultado de la actuación de un periodo corto de tiempo, sino que ha sido un desarrollo a lo largo de muchos siglos. Con lo cual, a mí me gustaría que dentro de muchos siglos alguien pudiera hablar de un edificio del siglo XXI en la almendra como un hecho histórico a preservar y a conservar. O sea, no nos debemos quedar en el siglo XIX a la hora de valorar edificios. O sea, un edificio contemporáneo también tiene valor patrimonial, valor artístico y valor histórico, ¿no? Sí, entonces bueno, yo creo que esa es la parte positiva que tenemos que aunque a mí me gusta por lo menos poner en valor ahora. Yo creo que cada cosa tiene su lugar apropiado y precisamente en la Málaga decimonónica no cabe un edificio del siglo XXI. Además, las pruebas me remito. Yo cuando paseo por la calle de Carretería, vamos a poner ejemplo, sí, paso a la Armería Aguirre y veo un edificio horroroso de la Junta de Andalucía y se supone que los nuevos edificios tienen que mimetizarse con el entorno, por lo menos que guarden, aunque sean en líneas modernas, pero que no sean cantosos. Seguimos para arriba, nos vamos a 2 aceras, tenemos un municipal del ayuntamiento, en este caso del área de participación, y de lo mismo. O el entorno que hoy se llama Plaza de Eugenio Chicano, también está en el corazón más histórico de la ciudad. Y bueno, esto ¿por qué lo permitimos? Este tipo de construcción más propia de un polígono o propia de las afueras de la ciudad. Yo es que me pregunto, y estas licencias las autoriza urbanismo, ¿no? Claro, en este debate hace falta una cosa muy importante. No se puede hablar sobre las normas de tráfico ignorando que existe una ley de tráfico. No se puede hablar de un parque natural ignorando que hay una ley de protección ambiental. El casco histórico de Málaga no es un espacio urbano cualquiera, se llama área de reserva legal. Está declarado un monumento y la ley lo dice específicamente. Las sustituciones de inmuebles dentro del centro histórico deben ser excepcionales y, como mencionaba antes, en muy pocas décadas 1 de cada 2 edificios del siglo XVIII, XVII, XVIII y XIX se han perdido. Por lo tanto, dejemos de hablar de opiniones acerca de si debe haber o no debe haber, sino qué es lo que dice la ley y respetemos el Estado de Derecho y el procedimiento administrativo común. Si queremos cambiar esa normativa, hay que hacerlo según procedimiento, pero no porque sí, por una opinión. Entonces es muy importante que dentro de ese centro histórico, que es muy reducido, hablamos de un 0,7% de la superficie del suelo urbano municipal de Málaga, tenemos un 99,3%, Francisco, para que ahí vaya toda esa arquitectura del siglo XXI. ¿Por qué? Porque, insisto, las cifras no me las podéis discutir, hay pruebas irrefutables, esos edificios están demolidos, nos quedan prácticamente unas pocas docenas de edificios del siglo XVIII, porque desde el año 2000 se han demolido 34 edificios del siglo XVIII, la mitad de los que había en el año 2000. El patrimonio histórico es un recurso no renovable, lo estamos perdiendo. Si os parece, vamos a recordar, no nos vamos a remontar quizá tanto, pero cómo era la Málaga del 19, con 2 profesores de Historia del Arte de la Universidad de Málaga, Francisco Rodríguez Marín y también Antonio Santana. Hemos hablado con ellos por teléfono y vamos a empezar hablando pues de aquella Málaga, con Francisco Rodríguez Marín. Tenemos que tener en cuenta que al siglo XIX llegó Málaga prácticamente sin transformaciones en cuanto al urbanismo de cuando era una ciudad árabe. De hecho, la única calle nueva que se había abierto durante la época cristiana era la que nosotros llamamos hoy día calle nueva. ¿Qué ocurrió en el siglo XIX? Pues que las mismas clases que promovieron el desarrollo industrial, sobre todo cuando este comenzó a decaer, invirtieron muchísimo en urbanismo. Coincidió con un gran fenómeno que fue el de la desamortización eclesiástica, y sobre los solares de los conventos surgieron muchísimas calles nuevas. Hay que tener en cuenta, teníamos ni más ni menos que 25 conventos entre masculino y femenino en su momento máximo, que fue a finales del siglo XVIII, lo cual quiere decir que cuando se inició esa transformación en el siglo XIX, fue muchísimo el solar y el suelo que se liberó para poder construir sobre las mismas, y por eso Málaga pues tiene esa coherencia, o tenía esa coherencia en cuanto a la arquitectura del siglo XIX. Uh-huh. Antonio, porque aquí vinieron familias muy conocidas por todos en Málaga que querían invertir y que fueron cambiando un poco la fisonomía de la ciudad. Vino mucha gente de distintos puntos de España, pero principalmente de la zona de Cameros. Vinieron los Larios, vinieron los Lorin, y como ejemplo principal, aunque los Larios son mucho más conocidos, ¿no?, pues Manuel Agustín Heredia, que vino a Vélez Málaga a trabajar
en una tienda y que a su muerte pues se convirtió en la persona más rica de toda la península, ¿no? Entonces eso da señal de el movimiento económico que había en la ciudad en esos momentos, ¿no? En el siglo XIX. Uh-huh. En el siglo XIX, por ejemplo, se construye la calle Larios. Bueno, hay varios proyectos anteriores para comunicar la plaza principal, que era donde estaban todos los poderes, con el puerto de Málaga, que es la que, digamos, el espacio que permite el nacimiento de la ciudad y crece en paralelo a él, y se conecta la plaza principal con el puerto, ¿no? Y finalmente pues la promoción viene por parte de los Larios, ¿no? Y por eso mantiene su nombre. Bueno, yo considero que el conjunto del centro histórico del siglo XIX hay que considerarlo como tal, como un conjunto. Es verdad que hay elementos mucho más llamativos que otros, pero si tenemos en cuenta todo el casco urbano, sufrió una remodelación muy profunda y deberíamos tener en cuenta casi todo en conjunto, ¿no? Evidentemente, pues destacar por lo que supone espacialmente y urbanísticamente la calle Larios, porque es todo un conjunto, una vía que se abre a través del trazado islámico que se mantenía en la ciudad hasta el momento. Y ya no solo como necesidad arquitectónica, que evidentemente se crea sobre unos terrenos expropiados a partir de unas leyes, y lo que se hace es instalar en ellas zonas comerciales que los propios Larios pues alquilaban, ¿no? También porque estas grandes vías en ocasiones se abren para crear también bajo ellas una serie de colectores que eran necesarios para la higiene de la ciudad en ese momento. Y en el siglo XIX también se hace la Mundial, Francisco. Sí. Bueno, yo en primer lugar estoy totalmente de acuerdo con las explicaciones que me ha dado Antonio Santana. Es más, a mí me gustaría resaltar que del siglo XIX edificios oficiales no nos queda ninguno. Lo que nos queda sobre todo es lo que se denomina la arquitectura doméstica, que es donde vivía la gente. Y a esa tipología pertenecía precisamente, a mí no me gusta llamarle pensión a mundial, porque realmente era un palacete que lo fue construido por la burguesía malagueña. Aquí en Málaga se da una curiosa zonificación. Y es que mientras hubo una arquitectura, digamos, aristocrática en las zonas del Limonar y unos barrios obreros como fueron el Perchel y la Trinidad, en el centro pues convivían sobre todo las clases comerciales que se dedicaban precisamente a eso. Y este es el ejemplo del edificio del Palacete de Benajaví, también llamado la Mundial. Hablamos de una arquitectura de gran calidad. Nosotros solo la hemos visto por fuera y bastante perjudicada, pero precisamente el domingo, cuando se inició la demolición, pues todos pudimos comprobar que tenía una estructura con vigas de hierro doble T y que realmente a la máquina le costó trabajo echarla abajo. Es decir, que teníamos pensión la Mundial o edificio la Mundial por lo menos para otros 100 años. Y hablamos, por tanto, de una arquitectura, por así decirlo, de alto standing. Francisco, ¿qué edificios del 19 nos quedan en Málaga? Bueno, todavía nos queda, pero lamentablemente nos queda muchísimo menos. Yo cuando me pongo a echar cuenta, comparándolo con trabajos que tienen ya algunas décadas, los catálogos, los inventarios, la propia guía histórico-artística de Málaga, tomo conciencia de cuánta arquitectura histórica hemos perdido. Pues mira, yo estoy recordando que el único edificio público del siglo XIX que teníamos en Málaga era la antigua Audiencia de lo Provincial, que se encontraba en la calle la calle Alameda de Colón. Ha quedado solo un poquito de fachada integrado en un bloque de construcción nueva y pasa totalmente desapercibido. Es particularmente doloroso que el último edificio oficial del siglo XIX pues cayera sin más miramiento. Del pasaje de día tan solo se conservan las columnas originales del bajo, que lo realizan en su fundición, al igual que los elementos metálicos del palacete de los Condes de Benajaví, que es este edificio que se denomina Pensión La Mundial por la función que tuvo al final de su vida, y también están en el mausoleo de Heredia, que se encuentra en el cementerio de San Miguel. Es el retrato un poco que hemos querido hacer con estos dos historiadores de la Universidad de Málaga, profesores de Historia del Arte, Francisco Rodríguez Marín y Antonio Santana, que bueno, pues han dibujado un poco lo que había y lo que ya no nos queda.
Sí, bueno, a raíz de hecho, bueno, hablábamos antes de algún edificio o edificio, como dice Antón, lo tenemos aquí al lado, en la plaza de... Eso es lo que decía Francisco, el colocar un edificio de otra época en un lugar emblemático, por ejemplo, la Plaza de la Constitución. Nos situamos bajos que ocupa hoy actualmente el Café Central. El edificio es horroroso. Vino a sustituir un edificio del siglo XIX. O, por ejemplo, aquel neomudéjar que tenemos junto al lado del edificio del Hotel Lario. Que me digan a mí si no hemos estropeado el entorno, y llaman poderosamente la atención por feo, no por estéticamente agradable, y sobre todo que rompe un poco con la dinámica de la plaza. Pues eso es a lo que nos referimos también. Uh-huh. Bueno, con el tema de... El arquitecto aquí tiene mucho que decir. Aquí nos tiene que decir algo Francisco Sarabia. Evidentemente. La verdad que la intervención en el patrimonio y el patrimonio histórico es uno de los trabajos más delicados que hay dentro de la producción arquitectónica, y evidentemente hay que defender que la actuación sea contemporánea o recuperar un edificio existente que tiene que alcanzar la sensibilidad necesaria. El hecho de recuperar un edificio histórico no quiere decir que se haga bien. Si se hace mal, ahí conocemos también intervenciones que no son muy afortunadas en edificios con la intención de recuperar lo existente. Ante esa situación, estábamos hablando de mantener la identidad de la Málaga del 19, pero tenemos edificios del 18, nos vamos a la Judería. Hay que intentar mantener lo que tenemos. Pero yo creo que el momento de reivindicar esa recuperación, esa identidad de Málaga, no es cuando se ha decidido ya una actuación, sino paso previo, cualquier particular, cualquier asociación, cualquier institución pública o privada puede instar la conservación, la catalogación del inmueble. Bueno, aquí sí. Antón lleva años y otras plataformas también ciudadanas. Claro, muchos años, y no solo eso, volvemos a lo mismo. No podemos hacer anacronismos, no podemos juzgar a los dirigentes y a los urbanistas del siglo XIX con los patrones del siglo XXI. Cuando en el siglo XIX se abre calle Larios, no existen leyes de protección del patrimonio histórico, por lo tanto no se vulnera ningún concepto, no existe el concepto de respeto al patrimonio, salvo a título particular. Gente que se preocupó, por ejemplo, cuando el terremoto del 84 y la construcción del nuevo hospital de Santo Tomás, que venía desde el siglo XV y se deterioró en ese terremoto, hubo gente que dijo, oye, esto no lo podemos demoler completamente, hay que rescatar partes. Pero no había leyes, ahora las hay. Y antes se mencionaba, la arquitectura del siglo XX y XXI debe tener su espacio en el centro histórico. Yo tengo documentados solo del siglo XXI 219 edificios construidos en el siglo XXI en la Almendra. O sea, Francisco, tenemos 1 de cada 4 edificios de la Almendra histórica son del siglo XXI. Yo creo que representación ya hay de sobra. Ahora debemos parar las demoliciones, no se pueden producir más. Es que nos vamos a quedar sin edificios del siglo XVIII. Y sin edificios del siglo XIX. Hay que parar. Hay que parar las demoliciones de aquello que tenga valor. No seamos conservacionistas a ultranza y mantengamos un edificio, mantengamos un hecho arquitectónico que no tiene valor arquitectónico en sí, simplemente porque tenga 100 años. Si no tiene valor, pues no lo tiene. Entonces el artículo 31 de la Ley de Patrimonio te lo saltas. No. Vale. Yo no pongo aquí en cuestión que no se esté cumpliendo la ley. Aquí se está hablando, Antón está hablando que no se está cumpliendo la ley. Eso es peligroso. Salvador. Sí, bueno, es que eso me da repelú, lo que acaba de decir Francisco. Sobre todo porque antes hemos sacado aquí la ficha del PEPRI, en el que sí estaba protegido el edificio el palacete de los Condes de Benaví, y no sabemos por qué, es que algo que a mí me trae casi sin sueño, el por qué se le quita la protección en conceptos de quién, en favor de quién y por qué. Eso nadie ha sabido explicarlo hasta ahora, porque el edificio estaba protegido. Llega un momento que el ayuntamiento, en connivencia con la Junta, le quita la protección. ¿Por qué? Nadie ha sabido explicar todavía. Y eso de que un edificio vale o no vale, ¿a los ojos de quién? Porque si miramos este catálogo del PEPRI del año 1983, lo que cataloga de importante es penoso. Es sencillamente penoso. Ese mismo que le quitaron después la protección. Así que no sé, vamos a ponernos las pies. Yo creo que a lo mejor esto es un antes y un después, ¿eh? Vamos a continuar con el debate, con la tertulia. Hacemos una pausa para la publicidad y enseguida volvemos, que está interesante. La 1:29, continuamos en tertulia con Antón Ozomex, Salvador Jiménez, Francisco Sarabia. Hablamos de patrimonio histórico
de Málaga, pero me vais a permitir que nos vayamos de nuevo a la calle porque estamos pues recorriendo, ¿no?, algunos edificios de la Málaga que era y lo que queda en pie con Lola Calvillo y con Antonio Márquez. Hola de nuevo, ¿dónde estáis? Hola de nuevo, pues nos encontramos en calle Tomás de Cózar, donde se encuentra el antiguo Palacio de Salesio, justo enfrente de la iglesia de Santiago, que, bueno, un edificio que está en obras, están conservando la fachada, pero el interior, no, Antonio, es todo nuevo. Efectivamente, se conservó la fachada, también tiene pinturas murales y estamos en esa esquina, en esa confluencia de calle Granada, donde conserva el sol, el emblema de los Solesio, las dos con S, que era una familia italiana y que Félix Solesio era el asentista de la fábrica de naipe de Marcharabiaya. Este edificio hay que englobarlo en una ruta con el Arroyo de la Miel y con Marcharabiaya, porque ahí justamente es donde los naipes llegaron a América, es decir, por este edificio pasaron los naipes que después se embarcaban en el puerto y que a partir de ahí, gracias a Galvez, se consiguió que Marcharabiaya tuviera renombre, ¿no? De hecho, en esa ruta que hablamos, evidentemente queda constatado. Esto es una parte de lo que queda. Imagínate que la audiencia, que se imagine, los oyentes, que todo este edificio hubiera sido demolido. Esas campanas que escuchábamos eran las de Santiago y la calle Tomás de Cózar, que tenía muchísimo edificio histórico y que ahora prácticamente en el tramo derecho especial de forma acentuada es un solar, un auténtico solar, y el edificio pues está a espera de ser un hotel, pero todo el interior fue demolido, la escalera, la entrada que tenía, y no estaba en ruina, sino que simplemente se optó por esa decisión. Entonces ese proteccionismo del que se habla finalmente lo que lleva es a conservar la historia, no solo la fachada, esto muchos lo llaman fachadismo, que es simplemente, bueno, quedarte con el cascarón. Hubiera sido mucho peor, evidentemente, que hubiera sido demolido. Pero que sepamos que hay distintas capas dentro de lo que es la protección del patrimonio y, evidentemente, la ciudadanía tiene que ser consciente de cómo una calle como Tomás de Cózar pues empieza a desaparecer en cuanto a su entramado, prácticamente, porque también las fachadas son retranqueadas, se le hace nuevas salidas por calle Aventurero, se consigue al final aquello de esponjar la ciudad, y hay que también mirar mucho qué es lo que se pierde en el camino. Entonces, los arqueólogos muchas veces dicen que hacer arqueología conlleva destruir. Restaurar no conlleva destruir. Así que tenemos que hacer un poco de pedagogía a la hora de explicar cómo podemos conservar una ciudad, y vemos una iglesia de Santiago también con pintura mural. Cuando esté recuperada la propia pintura mural del Palacio de Félix Solesio, encontraremos un nuevo rincón de la ciudad, con esa portada también de Santiago, cegada en su momento, con dos puertas laterales, y que a la vez descubrimos, porque recordamos que antes era blanca, es decir, esto también era así, se pintaba todo de blanco por aquello de la higiene, de las epidemias que había, la cal es un desinfectante, y si todo esto se va acumulando y se va perdiendo, pues ahora mismo Santiago no lo veríamos con esas pinturas, porque se hubieran destrozado, como sí podemos comprobar en la parte baja. Y si seguimos andando hacia la Plaza de la Merced, pues encontramos que edificios que se han ido perdiendo por los sucesos del 31, por ejemplo, como la iglesia de la Merced, y también porque el obispado vendió el edificio en los años 60, pues empezamos a perder muchísimo patrimonio en un entorno, y hemos andado desde la zona de carretería hasta esta zona del antiguo arrabal que daba a la Puerta de Granada. Muy bien, pues con Antonio hemos descubierto la historia de algunos de estos edificios que están ahora restaurando parcialmente. Esperemos que al fin se lleve a cabo este centro de estudios en la casa antigua de Cánovas del Castillo, y bueno, esperemos ver, aunque el interior se haya derruido de este palacio, pues que veamos remozado este gran edificio en pleno centro de Málaga. Gracias, Lola, gracias, Antonio. Bueno, hablaba Antonio Márquez de fachadismo, ¿no? Cuando se conserva el exterior del edificio, pero el interior se pierde. ¿Qué os parece esto? Porque no va a aparecer, sobre todo en edificios que en interiores se conserva más o menos de manera aceptable. Lo que pasa es que las nuevas ideas urbanizadoras pues ven con malos ojos este tipo de cosas, sobre todo para adaptarlo a los nuevos tiempos. Yo ya he perdido la noción del tiempo, de cuántos años lleva de obra el Palacio de Félix Solesio, y si las noticias últimas, tendré que comprobarla antes, parece que hay problemas otra vez, ¿eh? Así que... Y bueno, también que en la primera hora del programa hemos hablado de los graves problemas también que tiene la Alcazaba de Málaga, que es un monumento. Aquí habría que actuar con urgencia. Hombre, fíjate, yo
buscando hoy, la primera vez que protestamos por el tema de la Alcazaba fue en el 2008. Han pasado 11 años, para que no digan que no protestamos con tiempo. Y sobre todo para que se fueran acometiendo esas obras de infraestructura, sobre todo de pavimento, de paramentos, todos los problemas que adolecía. Como han pasado 11 años y ya son los muros los que se están viniendo abajo, tenemos 4 zonas apuntaladas. La primera que dio la alarma fue Gibralfaro, que yo no sé si habéis visto esa derrumbe de Gibralfaro, es horroroso. Y lo peor de lo peor, ¿sabes?, es que no hay ninguna medida de urgencia que se vaya a acometer. Han pasado meses, no sabemos cuánto va a pasar todavía, y la medida que se toma son 150.000 euros del año 2016 que no se habían empleado para hacer obras menores dentro de la Alcazaba. Un edificio que en el 1026 cumplirá 1000 años. Esto es una pena, Francisco, Antón. Desde luego la conservación de nuestro patrimonio es fundamental. Parece que desde nuestras autoridades no se ha puesto la atención suficiente en el caso de la Alcazaba, por supuesto, ¿no? Y con una gravedad todavía más. Es el monumento más visitado de Málaga con diferencia, o sea, el que más se rentabiliza. Si las cuentas que ofrecieron están bien, entre Alcazaba y Gibralfaro superaba los 2 millones de euros. Yo voy a destacar una frase de un pensador de mediados del siglo XX que decía que el humor es la cara civilizada de la desesperación. Los defensores del patrimonio histórico estamos desesperados por ver esas demoliciones constantes y sistemáticas de algo no renovable, y voy a dar un toque irónico. La Alcazaba está en ruinas, está degradada. Es el momento de justificar su demolición completa y construir algo nuevo, porque la arquitectura del siglo XXI debe tener lugar en el centro de Málaga, y es un espacio degradado, es una cochambre. Hay que demolerlo y construir algo nuevo que dé prestigio a esta ciudad. Ha tirado ahí Antón de ironía. Bueno, no quiero terminar el programa sin hablar de Villamaya. También hemos hablado un poco de arquitectura, pero también el patrimonio histórico está ligado al sentimental de la ciudad. Esa emblemática casa del cónsul honorario de México, Porfirio Esmerdú, que refugió a 580 personas tras el estallido de la Guerra Civil. Él intercedió para que salvaran la vida republicanos y nacionales. El derribo se hizo el 18 de marzo y ha provocado un profundo malestar entre colectivos defensores del patrimonio y miembros de su familia. Hemos hablado también con el escritor Félix Álvarez. En unos días va a presentar un libro que se llama La lista de Esmerdú. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Félix, esta demolición se podía haber paralizado, ¿verdad? Sin duda. Más, pienso que si hoy estuviéramos en el día anterior, las administraciones competentes hubieran hecho todo lo posible por evitarlo. Solo hubiera bastado que la administración autonómica hubiera actuado a tiempo, que hubiera incoado y resuelto el procedimiento de declaración como lugar de la memoria democrática, o bien, simultáneamente, que el Ayuntamiento de Málaga hubiera dejado sin efecto o hubiera suspendido la licencia de demolición que había otorgado, puesto que existía advertencia expresa, en este caso realizada por Isabel Torralbo, portavoz del Grupo Málaga Ahora, del valor histórico del bien. Eso quedaba constancia, ella lo había advertido expresamente al regidor y había presentado escritos solicitando. Era una cuestión evitable y hoy los malagueños los tenemos que lamentar todo que no se evitara. Usted es funcionario de la Junta de Andalucía, precisamente ha investigado mucho sobre esta historia. Hay datos inéditos en un libro que además se va a presentar dentro de muy pocos días, el próximo jueves 11 de abril a las 7:30 de la tarde en el Club Mediterráneo, en la Sala Rosa de los Vientos. Este lugar, Villamaya, está cargado de simbolismo, ¿no? Es un espacio de la concordia para Málaga. Así es. La experiencia me dice que cualquier otra ciudad que hubiera actuado de una forma más sensible con este tipo de enclaves, que hubiera puesto en valor el inmueble, hubiera sido una manera de ser un reclamo para los propios ciudadanos, incluso desde el punto de vista, por qué no decirlo, turístico, puesto que en muy pocos lugares del mundo, me atrevo a decir, se dieron unas circunstancias tan concretas como la labor que hizo el cónsul Porfirio Esmerdú Fleisner, y que nosotros los malagueños considero que lo hemos olvidado porque durante la época del régimen
la figura de Porfirio fue ocultada, fue sesgada. Mi libro, yo digo que fue tratado como un héroe y como un villano. Bueno, pues en los próximos días se va a presentar ese libro, La lista de Esmerdú, de Félix Álvarez. Nada, prácticamente para finalizar os voy a preguntar una reflexión, vamos muy mal de tiempo. Estábamos hablando de patrimonio histórico, pero que también ese patrimonio, esa vivienda, está ligado a la memoria sentimental de la ciudad. Muy brevemente, ¿qué os ha parecido todo lo que ha ocurrido? Yo creo que se ha suscitado un consenso. Ese valor intangible que hablamos antes, yo creo que aquí es patente, y entre todos tenemos que conseguir que ese valor no se pierda del todo. Hemos llegado tarde. Es cierto que se tenía que haber puesto algo más de sensibilidad en el asunto, pero no es fácil, porque la actualidad va mucho más rápida que el trámite. Sí, al principio del programa hablábamos de si estamos perdiendo la identidad. Yo creo que muchos han perdido la sensibilidad. Entonces hay que oír a los demás, y sobre todo yo soy de los que apuestan no simplemente por la historia, sino por la historia sensible, esa que nos llega a todo y que tenemos que transmitir, esa transmisión oral, y que desgraciadamente a micrófono cerrado hablábamos, qué buen sitio, qué buen centro de interpretación hubiera sido Villamaya, ¿eh? Sí, ya es una pérdida irreparable, pero intentemos sacar algo positivo del desastre y aprendamos de ese error. Endurezcamos las normas que permiten demoler edificios con valores históricos y patrimoniales. Aprendamos de ese error, protejamos de verdad ese patrimonio, y antes de conceder una licencia de demolición debería haber un auténtico comité técnico de expertos que avalaran esa demolición. Lo tenemos que dejar aquí. Qué pena, qué interesante ha estado todo el programa. Gracias a Antón Ozomeg, a Salvador Jiménez, a Francisco Salavia por estar hoy con nosotros. Gracias y un saludo de la cadena SER. Despedimos hoy desde aquí dando las gracias también al Ateneo de Málaga, unos consejos y enseguida la Cámara de los Balones. Hasta mañana.